darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión de la Seguridad Vial, con la temática titulada Sesión 2, Salud Mental aplicada a la seguridad vial. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor Francisco Miguel Mier Rodríguez. Él es magíster en prevención de riesgos laborales, profesional en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno de seguridad vial, ISO 39001, certificado en manejo preventivo por la National Safe Council, consultor, conferencista y docente de prevención de riesgos laborales y seguridad vial. Quien nos acompañará durante esta sesión, doctor Mier. Muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Gracias, Paola. Muy buenas tardes a ti y a toda la comunidad que está presente y que posteriormente nos va a ver en esta presentación. De antemano, pues como siempre, deseando que todo lo que se comparta aquí sea de su agrado y que también contribuya al fortalecimiento de esa gestión de prevención de riesgos laborales, específicamente en los temas de seguridad vial. Bueno, antes de iniciar, importante realizar un breve recorrido por la ruta del conocimiento que tenemos para este año. Iniciamos con esta primera sesión, bueno, conmigo es la primera sesión, con el otro compañero líder también de la comunidad, ya realizaron la primera sesión. Esta sería la segunda de toda la comunidad y la primera conmigo, que se llama pues salud mental aplicada a la seguridad vial. Luego vamos a estar realizando la sesión 4, principios básicos para auditorías exitosas en el PES, dar como unos lineamientos importantes en esas auditorías internas a los planes estratégicos de seguridad vial. Luego vamos a tener la sesión de constitución política colombiana aplicada a la movilidad, un poco de marco normativo de esta importante temática. Luego vamos a estar con la sesión 8, un taller de mitos y verdades en el diseño e implementación del PES. Si bien es cierto, ya el PES tenemos unos 2 años largos de estar trabajándolo, gestionándolo, todavía hay mucho material que se presta para interpretaciones y dudas, inquietudes, en fin. Entonces, la idea es con esta sesión, con este taller, como resolver hacer algunas aclaraciones al respecto.
Y finalmente tendremos la sesión número 10, retos, desafíos y soluciones para una movilidad segura, íntegra y sostenible. Esta es toda la ruta del conocimiento que tenemos para este año. De antemano los invitamos a que se sigan conectando y que no se pierdan ninguno de los contenidos que estamos compartiendo en estos importantes espacios. Una vez ya pues hecho el recorrido por la ruta del conocimiento, damos paso a la sesión de Evaluémonos con las preguntas de sondeo que tenemos preparadas para este espacio. Ahora entonces, por favor, nos colaboras con el sondeo. Claro que sí, doctor. Iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Comencemos con la primera pregunta. ¿La salud mental puede ser un factor influyente en la ocurrencia de siniestros viales? A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, 98%, B, falso, 2%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. No es un factor de riesgo asociado a la salud mental en la conducción. A, horario excesivo en la conducción. B, carga excesiva de trabajo. C, existencia de programa de bienestar laboral. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, horario excesivo en la conducción, 19%. B, carga excesiva de trabajo, 2%. C, existencia de programa de bienestar laboral, 79%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. No es una estrategia de prevención directa del riesgo psicosocial en la conducción. A, realizar simulacro de incendio. B, establecer límites de horarios de trabajo. C, implementar programa de pausas activas. 15 segundos para conocer los resultados. Estos son los resultados. A, realizar simulacro de incendio, 73%. B, establecer límites de horarios de trabajo, 11%. C, implementar programa de pausas activas, 16%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Francisco. Gracias, Paola. Muy amable, muy amable. Bueno, entonces ahí vimos que relativamente pues tenemos ya algunas nociones importantes sobre esta temática que vamos a desarrollar el día de hoy. Para iniciar, como siempre, con una frase célebre muy pertinente para la temática del día de hoy. La frase dice: hay heridas que nunca se ven en el cuerpo y que son más profundas y dolorosas que cualquiera que sangra. Hay heridas que nunca se ven en el cuerpo y que son más profundas y dolorosas que cualquiera de sangre o que sangra. Bueno, una frase muy apropiada para nuestra temática del día de hoy, que tiene que ver con la salud mental asociada a la seguridad vial, específicamente en las actividades de conducción. Justamente el objetivo de esta sesión es brindar orientaciones sobre la identificación y gestión de factores de riesgos que puedan afectar la salud mental en actividades asociadas a la conducción de vehículos. Como objetivos específicos tenemos el reconocer factores de riesgos que puedan afectar la salud mental a trabajadores en actividades de conducción. Y como un segundo objetivo específico sería identificar algunas estrategias de control y prevención de esos factores de riesgos que puedan afectar la salud mental de trabajadores en actividades de conducción. Entonces, trataremos en este espacio de dar claridades sobre algunos factores de riesgo que pueden afectar la salud mental, por un lado, y por otro lado, pues, revisar algunas estrategias que podemos adoptar al interior de nuestras organizaciones para el control o prevención de este factor de riesgo. Bueno, ya sabemos de antemano
creo que es de conocimiento público que la siniestralidad vial es una problemática mundial y es una problemática a nivel nacional en Colombia. Pues lo dicen los informes de la OMS, lo dice las estadísticas del Observatorio Nacional de la Agencia de Seguridad Vial. Por las noticias, lo podemos visualizar en nuestro día a día cuando transitamos por las vías de nuestra ciudad, en Colombia. Entonces, creo que para nadie es un secreto que la siniestralidad y la mortalidad por siniestros viales es un problema. Es un problema incluso catalogado un problema de salud pública por la OMS. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las causas que están generando la siniestralidad? Bueno, según el Observatorio Nacional de la Agencia de Seguridad Vial, estas son las 4 causas más frecuentes en los siniestros viales en Colombia. Uno es conducir a exceso de velocidad, siendo esta la causa número 1 de siniestros viales, desobedecer señales de tránsito, infringir las normas de tránsito establecidas en nuestro Código Nacional de Tránsito, conducir en estado de embriaguez, y en un cuarto lugar están las fallas mecánicas de los vehículos que se conducen. Digamos que estas son las 4 principales causas de siniestros viales en Colombia. Ahora bien, detrás de todo esto, detrás de todas estas causas, muy posiblemente, es un poco difícil de determinar, pero muy posiblemente hay una influencia detrás de todas estas causas, una influencia de procesos mentales, de afectaciones mentales, de sentimientos que quizás coadyuven o apalanquen esta causalidad. Es un poco complejo determinar qué tanta influencia tiene estas situaciones mentales con la causalidad, pero sí sabemos que hay factores de riesgos organizacionales asociados al riesgo psicosocial que de una u otra manera impactan en la salud mental de las personas, en este caso de los conductores, y que obviamente esto también de alguna u otra manera influye en la siniestralidad. Hay estudios que así lo demuestran. Incluso podemos saber de noticias, de situaciones reales, cotidianas, en donde los conductores se van a golpes, se van a gritos, se agreden física, verbalmente en la vía, precisamente porque no sabemos o no se sabe darle manejo apropiado a esas emociones, y esas emociones o ese mal manejo pues conlleva a tragedias, incluyendo siniestralidad. Hace unos años pudimos ver una noticia de un taxista que pues le tiró el vehículo a un ciclista y que le ocasionó la muerte. Entonces, este son el tipo de conductas asociadas a problemas de la psique que sería muy importante que lo identificáramos, le diéramos la relevancia a este problema y lo mejor aún, le diéramos un tratamiento. A propósito, vamos a visualizar 3 factores de riesgos que afectan la salud mental de conductores, específicamente en desplazamientos laborales. ¿Okay? Entonces vamos a ver el primer factor de riesgo que nos agrava este problema.
de la salud mental o que influye en la salud mental de los conductores en la conducción, y es el horario excesivo en la conducción. Para nadie es un secreto aquí en Colombia, y bueno, creo que digamos que toda Latinoamérica sigue estos mismos patrones de comportamientos y del manejo que se le da a las organizaciones dedicadas específicamente a la misionería del transporte. Es un problema latente que es necesario abordarlo y tratarlo para solucionar, y es el de los horarios en la conducción. Tanto así, en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que a su vez es congruente con el Plan Nacional de Seguridad Vial en Colombia, en uno de los pasos de esta metodología para el diseño e implementación del PES, paso 8 específicamente, nos hablan de los programas de gestión, y uno de los programas de gestión está asociado a este problema, es el tema de la fatiga. Y hay unos indicadores que incluso miden el horario laboral. Esto es porque necesariamente tenemos que abordar esta problemática. Entonces, obviamente el horario excesivo en la conducción va a generar un desgaste, un cansancio, una fatiga, tanto física como mental, y obviamente esto va a tener una repercusión en las conductas, en los comportamientos de los conductores durante el ejercicio de la conducción. Entonces, lógicamente no es lo mismo una persona conducir fatigado, un vehículo, todo lo irrita, todo lo fastidia, y bajo esta circunstancia, pues el ser humano no va a tener esa capacidad de poder sortear y darle un mejor manejo a todas las situaciones que se presentan en la vida, día a día. Entonces, este es un primer factor de riesgos, horarios excesivos en la conducción. Segundo factor de riesgos está asociado a, bueno, está muy ligado a este primero, y es la carga excesiva. Se podría entender que a mayor horario o a exceso de horario laboral va implícito una carga excesiva. No necesariamente, son dos factores totalmente independientes. También puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que se tenga un horario, pues, digamos, normal o dentro de un margen aceptable, pero tener a su vez excesa carga laboral. La carga laboral está dada por la cantidad de trabajo o de funciones o de responsabilidades inherentes a la tarea. En la conducción podríamos entender esto como, digamos, una planificación que implique una entrega rápida de pedidos o entrega rápida de mercancías o buscar carga, y que tengamos muchos pedidos, excesos de pedidos, que lógicamente el trabajador se va a ver agobiado, y esto lo va a llevar a su vez también a la fatiga mental por el exceso de la carga de trabajo. La carga también puede ser no solamente por las condiciones de la tarea, sino también por otras actividades inherentes a ella, que tengan que ver también con el transporte, el aseguramiento de la carga, que implique un desgaste físico. En muchas actividades económicas, el conductor pues también se encarga de todo lo que es el embalaje y el aseguramiento de la carga, incluso el cargue o incluso el descargue de la mercancía. Entonces, aquí ya va a haber unas actividades que giran alrededor de la actividad de la conducción, que implican una actividad física importante. Y pues aquí también entran otros factores ambientales que podrían influir en la carga excesiva de la tarea, como por ejemplo factores climáticos, lluvia,
o exposición al sol, exposición a otros factores de riesgo como ruido, olores desagradables, etc. Entonces, todo esto de una u otra manera influye en la carga excesiva de trabajo. Pero específicamente, o digamos principalmente dentro de esta problemática, dentro de este factor de riesgo, lo que más tiene peso es el exceso de responsabilidad o de tareas o subtareas que giran alrededor de la actividad de la conducción. Entonces, este es el segundo factor de riesgo. Y un tercer factor de riesgo es condiciones propias del tráfico. El tráfico, pues, encierra un sinnúmero de situaciones que no están planificadas y que nos enfrentamos día a día en la conducción. Una situación muy cotidiana es el tráfico denso o el tráfico lento. Entonces, este tipo de situaciones, de una u otra manera, son una carga mental que también está recibiendo el conductor, hay una irritabilidad y pues esto, digamos que es algo que desde las organizaciones de manera directa se puede controlar. Muy poca injerencia tenemos en esto, pero es una realidad que hay que identificar y más bien compensarla con ciertas estrategias para disminuir las afectaciones o para disminuir el riesgo por este factor de riesgo. Pero es una realidad el tráfico denso, la interacción con otros actores viales, como conductores, y aquí también se nos abre pues el abanico de todos los conductores con los que un conductor se encuentra o tiene interacción en la vía, conductores de otros automóviles, de camiones, de bicicletas, de motocicletas. Hablando de estos últimos dos actores viales, conductores de motocicleta, recordemos que, y para nadie es un secreto, que el motociclista es un actor vial dado muy dado por el tipo de vehículo, muy dado a cometer infracciones, imprudencias. Entonces, en la medida que el conductor de un vehículo o de otro vehículo no tenga la capacidad de darle un manejo adecuado a este tipo de situaciones, entonces esto se puede salir de control y pueden venir los conflictos y pueden venir las agresiones físicas o verbales, influyendo o empeorando esa salud mental en la conducción. Entonces, en la medida que tengamos esto identificado como un problema, pues así también se nos va a facilitar la adopción de medidas de control para prevenir las posibles afectaciones por este factor de riesgo. Afectaciones inmediatas y afectaciones a mediano y largo plazo. Bueno, entonces siguiendo con el tráfico, hay otros actores viales también, como los peatones. Entonces a veces muchos conductores se quejan porque hay peatones, sí, como todo, también irresponsables, que no cruzan por el área o la zona que tienen que hacerlo, que se tiran, que no miden el riesgo o que tienen una baja percepción del riesgo, pero que comprometen también a otros conductores y que también los puede conllevar a tener problemas o conflictos por posibles siniestros viales. Así no tenga la culpa el conductor, así sea del peatón. Pero de todas maneras, culpable o no, o con influencia en la causalidad de lo que ocurra, de todas formas, el conductor va a estar involucrado en una situación que le va a generar una irritabilidad y una ansiedad, un estrés, afectando lógicamente su salud mental. Entonces, esta condición propia del tráfico, que en resumen se puede clasificar por la interacción con otros actores viales, por el tráfico denso de la vía,
esta es una situación que afecta, o un factor de riesgo que afecta la salud mental del conductor. Entonces, ya teniendo la claridad de este problema, o de estos factores de riesgo que alimentan el problema de la salud mental en la conducción, entonces vamos a revisar unas estrategias que a nivel de la organización podemos implementar para tratar de controlar, minimizar el impacto de este factor de riesgo. 4 estrategias organizacionales para el control y la prevención de este factor de riesgo. Bueno, 1, tenemos el establecer límites de horarios y mecanismos de control. Obviamente, si este es uno de los problemas que identificamos como factor de riesgo, el tema del exceso de horarios de trabajo, que a propósito, en promedio un conductor puede estar 10, 12, hasta 15 horas o más horas laborando e incluso conduciendo. Entonces, si ese es un problema, debemos de atacarlo, ¿no? Atacarlo. Ahorita les decía que hay un indicador dentro de los indicadores mínimos que nos establece el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Hay un indicador asociado a las horas de conducción. Entonces, esto lo que nos lleva es a tomar medidas, y una de esas es establecer límites de horario. Comúnmente hay empresas que se quejan porque dicen, bueno, pero y entonces si no trabajo el número de horas, entonces ¿cómo cumplo con las entregas a los clientes? Algunas empresas, a propósito de esa situación, han adoptado por tener mayor capacidad instalada, hablando del equipo de conductores. Entonces, para poder realizar turnos, rotaciones en los turnos, de tal manera que no se excedan en los límites u horarios laborales como tiene que ser, como lo dice nuestra legislación colombiana. Entonces, esta puede ser un mecanismo. 1, establecer los límites de horarios dentro del horario laboral, no solamente para los funcionarios del área administrativa, sino también para los funcionarios del área operativa, específicamente de conductores, especialmente en empresas de misionalidad transporte. Porque, bueno, también hay conductores que no son conductores de camiones o conductores que realizan funciones asociadas a entrega de mercancía o de empresas de misionalidad de transporte. Hay otros conductores laborales igualmente que ya sabemos que indistintamente si hace un desplazamiento laboral conduciendo un vehículo se le denomina un conductor, pero muchos conductores que conocemos y los entendemos como conductores en el marco del PES no tienen el cargo del conductor. Son personas de otros cargos que también conducen. Creo que con este tipo de conductor no hay mucho problema, por lo que son, digamos, su actividad en la conducción es mínima. Es mínima. Igual son conductores, pero es mínima. Creo que este problema se centra más que todo son en los cargos de conductores que están asociados a empresas de misionalidad transporte. Entonces, lo que se tendría que hacer es eso: controlar, establecer límites en los horarios de los conductores y adoptar o aumentar la capacidad instalada de los conductores para que entre ellos hayan relevos y así no se exceda con el horario laboral. Bueno, esto como una primera estrategia, y es una de las, digamos, de las más importantes, teniendo en cuenta que es el problema número 1 dentro de la influencia de esa fatiga que a su vez afecta la salud mental. Una segunda estrategia es implementar programas de pausas activas y descansos. Una actividad que creo que esta estrategia se viene ya trabajando de hace décadas en Colombia. Pausa activa, muy asociado a los programas
de prevención de lesiones osteomusculares, muy asociado al riesgo biomecánico, pero que tiene también un beneficio muy marcado dentro de la seguridad vial, específicamente para la prevención o el control de afectaciones a la salud por factores de riesgo diversos. Entonces, bueno, la pausa activa es fundamental. Muchas empresas tienen ya esta estrategia, pero no es una estrategia que funciona del todo bien, la verdad. No es una estrategia que se controle y a la que se le haga seguimiento. Si acaso dentro de las instalaciones físicas locativas de la empresa con los trabajadores administrativos, si acaso funciona, pero ya llevándola al ámbito de la conducción de personas que no estamos observando físicamente o que no están, digamos, bajo nuestra influencia, que podamos llegar y hacerle motivarlos o liderar ese espacio, esa pausa activa, se dificulta un poco. Se dificulta con los conductores precisamente por las características de la tarea. Entonces es aquí donde, pues sí, más allá de la pausa activa, lo importante es garantizar que se haga realmente. Y es aquí donde está el problema, porque un conductor que no estamos viendo, un conductor que no sabemos ni siquiera en muchas ocasiones dónde está, incluso a veces hasta teniendo ayudas tecnológicas como GPS para poder monitorear sus desplazamientos, pues es muy tedioso, casi que imposible llevar a cabo esta estrategia. Entonces, bueno, debemos adoptar mecanismos para garantizar que esta pausa activa realmente se realice. Las cámaras en los vehículos podría ser una ayuda tecnológica que nos pueda ayudar, valga la redundancia, a que esta estrategia realmente se implemente. Pero sabemos que no todas las empresas cuentan con esta ayuda tecnológica. Entonces, habría que buscar otros mecanismos, unos recordatorios por grupos de WhatsApp, unos recordatorios por llamada directamente a los conductores. Podría ser una alternativa para ese recorderis al conductor. Y bueno, y otras estrategias mucho más agresivas, como no permitir la operación del vehículo si no se realiza la pausa. Obviamente esto tendrá algunas implicaciones con la productividad, pero podría ser también una estrategia. Pero aquí estamos hablando no solamente de pausa activa, sino también de descansos, de los descansos. Entonces, sobre todo en esas actividades donde se realizan desplazamientos en vías o se tienen largos recorridos. Entonces, aquí es donde juegan una mayor relevancia el tema tanto de la pausa activa como el descanso. ¿Por qué la pausa activa y el descanso son tan importantes para la fatiga y, digamos, el bienestar mental de los conductores? Puesto que estamos interrumpiendo la prolongación a esa exposición de ese factor de riesgo a través de la pausa activa, como su palabra lo dice, pausa, digamos, es un pare ante esa larga exposición durante la conducción. Eso nos va a ayudar a distensionar y a bajar esa carga física, esa carga mental y emocional, y nos va como a recargar nuestras energías para la conducción. Entonces, por eso es tan importante las pausas activas y los descansos. Una tercera medida es la adopción de la lúdica y la gamificación en los programas de formación. Muchas empresas ya tienen programas de formación. A propósito, es uno de los requisitos dentro de la metodología
metodología para el diseño e implementación del PES. Es un requisito adoptar un plan de formación y de ahí se tienen todas las acciones educativas presenciales, virtuales para los conductores. Aquí el llamado en este espacio que hago es que esos espacios de formación tengan inmerso, ojalá que sean todos, pero quizás todos no se pueda, pero que tengan inmerso la lúdica y la gamificación como estrategia para tener un mejor impacto con el mensaje que se emita en esos espacios de formación. Los conductores saben ya qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, saben qué es lo bueno, qué es lo malo. Sin embargo, en la práctica, en los hábitos, en los comportamientos, en la conducta, muchas veces no se ve reflejado lo que hacemos en las capacitaciones. Entonces, aquí es donde también tenemos que tratar de innovar y, digamos, romper con esa inercia o ese tradicionalismo en cuanto a la forma como realizamos las capacitaciones, y debemos abrirle la puerta a nuevas estrategias, a la lúdica, actividades disruptivas, uso de tecnologías, etcétera, para de alguna u otra manera impactar de mejor manera en esos hábitos, comportamientos y conductas de los actores viales. Entonces, la recomendación, más allá de que tengamos el plan de formación, es que adoptemos nuevas estrategias, nuevas metodologías andragógicas para poder impactar de manera positiva. Sabemos que el cerebro, cuando aprende en un estado o en un ambiente ameno, confortable, pues así se va a asimilar, se va a apropiar de mejor manera del conocimiento. Entonces, la lúdica y la gamificación sería una de las estrategias para poder atacar los factores de riesgo, los factores de riesgo asociados a la salud mental. Incluso tendría doble beneficio. Uno, la capacitación propiamente dicha, transmitiendo un mensaje para controlar el factor de riesgo que estamos mencionando, la fatiga y demás. Y el otro beneficio sería la forma o la metodología misma, porque estaríamos generando risas, estaríamos generando bienestar, por lo menos en ese espacio de formación, y eso de alguna u otra manera ayuda al control de este problema asociado a la salud mental. Ahora, ¿qué temas ya específicos para controlar el tema de la salud mental podría yo abordar con los conductores? Bueno, hemos hablado del tema del descanso. El descanso no solamente es importante y relevante en el contexto organizacional, sino también fuera del contexto laboral, es decir, en esos espacios ya íntimos y personales, familiares del trabajador. Entonces, un buen descanso en casa, eso también va a redundar en la seguridad y salud en el trabajo y en la salud mental en las actividades laborales. Una buena alimentación en casa también de una u otra manera influye también en la prevención de la fatiga, porque un malestar gastrointestinal puede generar irritabilidad, puede generar mal humor, y eso a su vez puede conllevar a que tenga conflictos con otros actores viales. Entonces, una alimentación sana y saludable es vital. Entonces, las capacitaciones pueden ir orientadas al tema del descanso, al tema de la alimentación, al tema de la resolución de conflictos, al tema de la prevención del estrés, actividades, capacitaciones orientadas a la realización de ejercitación, de estilos de vida saludable. Todo esto dentro del contexto laboral y fuera del contexto laboral, porque somos seres integrales, y por más que querramos separar nuestra vida personal,
nuestros hábitos, conductas personales, por mucho que queramos separarlas de lo laboral, de alguna u otra manera influye. Podemos traernos el cansancio de la casa y traerlo al trabajo y pues bueno, esto conllevaría a los problemas que ya hemos mencionado en el transcurso de este espacio. Entonces, no solamente es la adopción de formación, sino también implementándole, imprimiéndole la disrupción a través de la lúdica, la gamificación con el apoyo de tecnologías o de elementos de juegos para dinamizar mejor estos espacios. Y como cuarta medida de control tenemos la implementación de programas de bienestar laboral. Un programa de bienestar laboral ataca de manera frontal al problema en general de salud pública, de salud mental, que a propósito la OMS ha declarado cada 10 de octubre de cada año para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. La OMS nos ha hecho recomendaciones, hay informes que podemos consultar en la página de la OMS y de la OPS, informes relacionados a esta problemática de la salud mental, que se han agravado pues con la pandemia que sufrimos hace ya unos años. Entonces, este problema de salud mental, una de las estrategias importantes que debemos adoptar es un programa de bienestar laboral. Es decir, más allá de hacer una actividad aislada, una actividad puntual asociada al bienestar, más bien es implementar un programa que contenga a su vez diferentes estrategias, algunas de formación, otras asociadas a actividad física, otras asociadas a actividad deportiva, otras asociadas a celebraciones de fechas especiales, etc. Más allá de una actividad puntual es implementar un programa que contenga una serie de actividades orientadas a ese salario emocional que también recibe el nombre para el trabajador. Esto lo vamos a ver, esto va a redundar en la productividad y en la seguridad de las personas en actividades de conducción. Entonces, debe ser un programa que podamos medir, que tenga indicadores, que tenga un seguimiento para garantizar, por un lado, la realización de las diferentes actividades, pero por otro lado también que se tenga la cobertura. Y creo que también aquí es un reto súper importante, sobre todo en este sector empresarial, específicamente de las empresas de misionalidad transporte o en actividad de conducción. Es un reto importante puesto que involucrar o hacer que estos trabajadores que tienen unas formas de trabajar diferente a un trabajador común y corriente que está en una oficina, se dificulta por esta situación. Entonces esto también es un reto, tratar de involucrar a todos los conductores, específicamente hablando de este actor vial, involucrar a todos los conductores a estas actividades. Comúnmente vemos que las empresas adoptan actividades, hacen actividades lúdicas, hacen la rumbaterapia, que es una de las estrategias que podemos adoptar, pero las hacen solamente el personal administrativo. Bueno, ¿y qué pasa con los conductores? Tienen poca participación o nula en muchos casos de estas actividades precisamente por las características y las exigencias de la tarea. Entonces aquí tenemos un reto y es buscar mecanismos, buscar horarios, buscar días que se acomoden a esta necesidad, a esta problemática, si queremos llamarlo así, de esa manera, para poder tener un cubrimiento y una cobertura
que debería ser uno de los indicadores de este programa, un indicador de cobertura, así como lo tienen los otros programas, incluyendo el de formación o el de capacitación. Entonces, que tenga cobertura, no solamente hacer las actividades, pero no solamente que se hagan las actividades, sino que se tenga una cobertura de todos los trabajadores, incluyendo este gremio de los conductores, que digamos que es el foco de esta sesión del día de hoy. Bueno, y con esto pues hemos abordado este tema del día de hoy de la salud mental, que tenían pues como objetivo no solamente identificar los factores de riesgos que hemos mencionado, sino también identificar algunas estrategias como las hemos mencionado. Aquí tenemos en pantalla la bibliografía que se ha tomado como referencia para compartir este espacio para su consulta posterior. Con esto pues le damos paso a la sección de Evaluémonos para revalidar el sondeo que hicimos al principio de este espacio. Para eso pues nos apoya nuestra compañera Paola. Paola, adelante. Así es. Antes de pasar a nuestro sondeo, tenemos una pregunta, la realiza Nancy Yolanda. Buenas tardes, ¿tenemos normatividad específica que reglamente la salud mental y seguridad vial? Bueno, sí, tenemos la ley 1010 del 2012, 1010 del 2012, que habla sobre todo este tema del riesgo psicosocial y de estrategias para la prevención de factores de riesgo, de manera general, no específica para el sector transporte, ¿vale? De manera general. Incluye todo esto que estuvimos mencionando. Listo, doctor. Y esta segunda, amada Cristina, dice, ¿cómo sería establecer el programa de seguridad vial dentro del espacio locativo? Ejemplo, en un centro de salud. ¿Cómo establecer el programa de salud vial en un centro locativo? No, ahí sí, bueno, no es muy precisa la pregunta, pero bueno, en un centro locativo, recordemos que la seguridad vial tiene un alcance cuando se realizan desplazamientos laborales. Entonces, en un centro locativo podríamos tener un actor vial que se llame peatón, pero digamos un actor vial muy importante que realiza esos desplazamientos son los conductores, o los principales desplazamientos son fuera de las instalaciones. Tendría que mirar o tendríamos que revisar si esa instalación locativa tiene vías internas, qué actores viales se tienen identificados, si son peatones. Lo que pasa es que una clínica, por lo que conozco de las clínicas, hay unas zonas de parqueaderos donde tenemos esta problemática de seguridad vial y también unas zonas donde llegan las ambulancias. Entonces, bueno, ahí tendríamos que trabajarle mucho a lo que es la infraestructura vial, señalización, demarcación, delimitación física o con señales, o con demarcación, delimitación o separación del tránsito de personas con relación a la movilización de vehículos. Eso también podríamos trabajar. Y bueno, si hablamos de ambulancia, hablamos de conductores de ambulancia, pues también todo lo que es la capacitación, las pruebas de conducción, en fin, o sea, todo lo que encierra los pasos o los 24 pasos, bueno, dependiendo cuáles le apliques de acuerdo al nivel de esta empresa, este caso en particular, pero todo lo que encierran cada uno de los 24 pasos del PES, ¿vale? Es lo que le podría mencionar, y espero que con estos comentarios ayude a resolver la inquietud, que no la entendí con mucha precisión, pero creo que con esto
abordé varios aspectos de esa pregunta. Paola, ¿hay Sí, más señor. preguntas? Voy a aclarar las dudas. No, señor, no tenemos más preguntas, entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Ok, vale. Primera pregunta, ¿la salud mental puede ser un factor influyente en la ocurrencia de siniestros viales? Esto es A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, 100%, B, falso, 0%. Doctor, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, excelentemente bien. En el primer sondeo tenían un 90% y bueno, ya es obvio y por eso todos acertaron, un 100%. Lógicamente la salud mental tiene una injerencia importante, aunque en muchas ocasiones no podamos determinarlo con objetividad, sabemos que tiene una influencia muy importante. ¿Vale? Bueno, siguiente pregunta. Listo, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. No es un factor de riesgo asociado a la salud mental, es en la conducción. A, horario excesivo en la conducción. B, carga excesiva de trabajo. C, existencia de programa de bienestar laboral. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, horario excesivo en la conducción, 7%. B, carga excesiva de trabajo, 2%. C, existencia de programa de bienestar laboral, 91%. Doctor, esta segunda pregunta, ¿cómo nos ve? ¿El último es cuál, perdón? ¿El porcentaje? 91%. 91%. Bueno, pasamos del 79 al 91 y con relación a lo acertado en esta respuesta, que es el programa de bienestar laboral. Lógicamente, el programa de bienestar laboral no es un factor de riesgo, ¿okay? Antes, por el contrario, es una de las estrategias para la prevención o el control de este factor de riesgo o de los factores de riesgo asociados a la salud mental. Entonces, hubo una mejoría del 79 al 91%. Bien. Bien. La siguiente, Paola. Continuamos entonces con nuestra tercera pregunta. No es una estrategia de prevención directa del riesgo psicosocial en la conducción. A, realizar simulacro de incendio. B, establecer límites de horario de trabajo. C, implementar programa de pausas activas. 15 segundos para conocer los resultados de esta tercera pregunta. Okay. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. Ok. A, realizar simulacro de incendio, 93%. B, establecer límites de horario de trabajo, 2%. C, implementar programa de pausas activas, 4%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, subimos del 73% al 93% en lo acertado a esta pregunta. 73% al 93% y la respuesta obviamente es simulacro de incendio. Esta es una estrategia de prevención, pero no es una estrategia que le apunte o le pegue directamente al riesgo psicosocial que tiene que ver con la salud mental que estuvimos tratando en este espacio. Entonces, se aclaró en un 93% que no es una estrategia directa. ¿Okay? Entonces, bueno, ya con esto hemos terminado los comentarios con las preguntas del sondeo. Y bueno, con esto ya nos estamos despidiendo, Paola, o hay otras preguntas que podamos responder que tengan los participantes. Vamos a responder la última pregunta, la realiza Alba Lucía. ¿Es necesario crear programa de seguridad vial cuando los trabajadores tienen que tener transporte para llegar a su lugar de trabajo? Bueno, la metodología para el diseño e implementación está enfocada especialmente a los desplazamientos laborales. Recordemos que, de acuerdo a lo que dice la definición de accidente de trabajo en Colombia, pues de
de un evento laboral o de estos eventos laborales o desplazamientos laborales se tiene que exceptuar los desplazamientos in itinere, que son de casa a trabajo y trabajo a casa. Entonces, digamos que así de una manera directa y obligatoria que ejerzamos gestión con ese factor de riesgo, no. No obstante, dentro de la metodología también nos sugiere que identifiquemos esos desplazamientos laborales y los riesgos asociados a esos desplazamientos, de esos desplazamientos in itinere y los riesgos asociados a esos desplazamientos. Pero lógicamente, digamos, la obligatoriedad de diseñar PES no está dada por esos desplazamientos. Es importante tenerlo en cuenta. La obligatoriedad de diseñar e implementar PES está dada por el número de vehículos que se tenga en la organización y el número de conductores que tenga la organización. Estas dos variables son las que dan la obligatoriedad o las que aplica el alcance para el diseño e implementación del PES. No obstante, quiero aclarar esto, que aunque no aplique esos desplazamientos, que no entren como unos desplazamientos laborales propiamente dicho, la norma contempla que se identifiquen y que también se haga alguna gestión con esos riesgos asociados a esos desplazamientos que no son laborales. Espero que con esto hayamos aclarado la pregunta. Paola. Doctor, no tenemos más preguntas por el momento. Vale, entonces, bueno, no, si no hay más preguntas, lo que queda ya es despedirme, no sin antes darle las gracias a todos los que se conectaron y a los que posteriormente van a ver este video en Posipedia. Gracias a las personas que preguntaron, que hicieron los comentarios y que respondieron juiciosamente a los sondeos de las preguntas. Entonces, con esto me despido y le doy espacio a Paola para que ya, para los créditos finales de esta sesión. Entonces nos vemos en las siguientes rutas del conocimiento. Bye, bye. Doctor Mier, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Recuerden que Positiva realiza acciones educativas virtuales de 1 hora de martes a viernes. Estos no tienen costo y son certificados para afiliados, así que no dejes pasar la oportunidad de aprender con nosotros. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ADL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy.
Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca, más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.